No, Juli todavía está como sin presentar. No, Juli, a mí no. O sea, ahí está como cuando te aparecen las diapositivas, tan pronto las abres en PowerPoint, pero no en modo presentación. Sí, ahora sí. El doctor Moss encontró que la solución de cloruro de zinc al 20% ocasiona una necrosis tisular superficial, pero logra una preservación de la estructura microscópica del tejido residual. Es así como se delimita o se ingenia el principio de fijación in situ, que logra que asociado a la combinación de una resección quirúrgica se puede llevar al retiro de neoplasias de una forma controlada y de manera serial. Como vemos acá, aquí quería traer pues el ejemplo de del corte de pan, que es normalmente como se realiza la valoración histológica con estos márgenes verticales. La innovación de esta técnica es que lo vamos a hacer con cortes horizontales, los que nos permite la comparación del 100% de los márgenes de una placa al mismo tiempo y no únicamente el 0,1%, que es lo que normalmente se realiza con este tipo de cortes vertical. ¿Cuáles son las ventajas de esta técnica que vamos a ver a continuación? Primero, brinda una mayor tasa de curación. La principal es que reduce la necesidad de remoción de márgenes amplios, lo cual es muy importante en el tejido periocular, ya que sabemos que es un tejido pues, que es difícil de manejar y es realmente muy sensible. Su uso es crea un uso muy eficiente quirúrgico, ya que logramos reconstrucciones casi que inmediatas. Y es el tipo de resección quirúrgica más efectiva para malignidades cutáneas no melanocíticas. Desventajas, a pesar de que es una de las mejores técnicas quirúrgicas, aún así se reportan recurrencias de las diferentes neoplasias que pueden variar de un 2 a un 3%. Debemos tener en cuenta que en algunos casos vamos a necesitar de dos tiempos quirúrgicos, uno para la resección y otro para la reconstrucción. Y adicionalmente hay muy pocos cirujanos entrenados en el procedimiento que realizan o la parte de resección y análisis patológico y mucho menos que realicen ambos tiempos quirúrgicos, es decir, de resección y reconstrucción. Principalmente se describen dos técnicas. La técnica inicial fue descrita en 1936, conocida como la quimiocirugía de Mohs, que necesita de la fijación de los tejidos con cloruro de zinc al 20%.
Más adelante, en 1972, se desarrolla la cirugía micrográfica de Mohs, que es la que utilizamos hoy en día, que se basa ya no en la fijación de tejidos con cloruro de zinc, sino por tejido fresco congelado. Vamos a hablar primero de la quimiocirugía de Mohs, como para que tengamos claros los principios. Entonces, realmente esta es una técnica que fue planteada mediante la fijación de tejido tumoral in situ, y después de esta fijación se necesita esperar unas 24 horas después para la realización tanto del examen histopatológico del microscopio para la reconstrucción de la misma. Al principio se pueden utilizar múltiples fijadores de tejidos in situ, no únicamente el cloruro de zinc, pero debemos tener en cuenta que varios de estos fijadores pueden tener efectos adversos. La mayoría tienen toxicidad sistémica asociada, como son el fenol y el cloruro de mercurio, y otros vamos a tener alteraciones de los tejidos. Digamos, el hidróxido de sodio va a tener liquefacción de los tejidos, lo cual no nos va a poder permitir un adecuado análisis histopatológico de los tejidos y podremos, obviamente, pues, perder márgenes. Entonces es cuando entra en juego el cloruro de zinc, que realmente es lo que se estuvo utilizando para la fijación in situ por mucho tiempo, ya que lo que logra es una preservación de las características microscópicas de los tejidos, tiene buena penetración de los mismos, con una profundidad que uno puede ir modulando según la cantidad de utilización. No interfiere con el cierre de heridas, ya que no afecta los tejidos como tal, no tiene toxicidad sistémica, es seguro de manejar, no afecta el olor o el color de los tejidos y tampoco se asocia a un incremento de metástasis después de su utilización. El único problema realmente que tiene el cloruro de zinc es que el proceso de fijación se detiene de forma espontánea a las 18 horas. Es por eso que la quimiocirugía de Mohs siempre necesitará de 2 tiempos quirúrgicos, ya que se debe esperar la fijación de los tejidos para a las 18 horas realizar el análisis y posterior al análisis de los tejidos poder sí realizar la reconstrucción. Realmente el cloruro de zinc utilizado inicialmente por el doctor Mohs fue una pasta que se ideó a partir de la mezcla de cloruro de zinc, estibina, que es un mineral, y se conoce como raíz de sangre en polvo. Esta fórmula fue patentada en 1944 y debido a su planteamiento como utilización primaria en tratamientos quirúrgicos de procesos en procesos realmente que sean tumorales, solamente se vendía a médicos certificados en primera instancia. El doctor Mohs decía que la característica esencial del método de la quimiocirugía recaía en la técnica controlada por microscopía de remoción de tejidos para controlar márgenes y poder guardar o preservar la mayor cantidad de tejido sano posible. Pasamos a continuación a la cirugía micrográfica de Mohs. Entonces, tener en cuenta que realmente el primer paciente tratado con esta técnica fue en 1936 en el Hospital General de Wisconsin, donde trabajaba el doctor Mohs. Realmente la primera publicación de esta técnica fue en 1941, pero se realizó en una revista de cirugía general con un reporte de 440 casos seguidos en un periodo de 4 años, realmente un reporte muy exitoso, pero al ser realizado en una revista de cirugía general realmente no resonó mucho en el campo académico, pues debido a que este es una cirugía pues, que se utiliza principalmente en lo que es dermatología. Después de 5 años, pues que realmente no se logró una adecuada divulgación de la técnica, en 1946 se logra la divulgación de la técnica mediante su publicación en la Sociedad Americana de Dermatología. Es aquí cuando realmente la cirugía, pues la quimiocirugía de Mohs empieza a tener mayor resonancia y se empieza a desarrollar como tal los principios de la cirugía micrográfica como tal. A partir de la publicación en los journals de dermatología, el doctor Mohs empezó a hacer demostraciones mediante filmación del proceso. Se ha descrito, permítanme un momento que me están solicitando entrada.
Se ha descrito que durante una de sus charlas, mientras estaba realizando la filmación del proceso de la quimiocirugía, el doctor Moss descubre pues, que el proceso estaba muy largo, se estaba quedando realmente sin rollo para filmar y lo que decide hacer es eliminar el procesamiento de las muestras con el cloruro de zinc y empieza a realizar una congelación de tejido en fresco y realizar los cortes horizontales. Es la primera vez que se realiza como tal la cirugía micrográfica de Moss en 1954. El doctor Moss se da cuenta que pues, puede reducir los tiempos de espera entre el procesamiento de las muestras y la realización de la reconstrucción, y entonces es hasta 1972 donde se publica como tal la cirugía micrográfica de Moss. ¿Cuáles son las ventajas de la cirugía micrográfica de Moss? Como ya estábamos hablando, se elimina la necesidad de la utilización del cloruro de zinc, razón por la cual no hay que esperar a su desactivación, y se puede analizar tejidos en tiempos mucho más cortos y se pueden hacer reconstrucciones en un mismo tiempo quirúrgico. Adicionalmente, con el paso del tiempo se dieron cuenta que la pasta de zinc realmente es una pasta que causa dolor en la zona, inflamación local, fiebre y linfadenopatías. Así que la utilización pues, de procesamiento congelado de estas muestras pues realmente elimina todos estos problemas. Como tal, el término de cirugía micrográfica de Moss se introduce en el campo científico en 1974. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Principalmente se utiliza en los escamos celulares y en los vasos celulares. Tener en cuenta que no se utiliza tanto en carcinomas de glándulas sebáceas, pero hay algunas indicaciones en las cuales podríamos utilizar. En tumores cutáneos de la región cantal medial es muy utilizado debido a que esta zona es muy difícil de manejar. Tumores recurrentes, de gran tamaño, de patologías agresivas, de bordes no demarcables clínicamente, en pacientes muy jóvenes y en que tengamos un compromiso cosmético significativo por el gran tamaño. Es aquí donde vamos a encontrar el mayor beneficio de esta cirugía. Principalmente, ¿dónde la vamos a realizar? Pues esto está fuertemente relacionado con las zonas de la piel donde más van a aparecer este tipo de lesiones. El 80% de las lesiones tumorales cutáneas se describe que se encuentran en el área H o en el área de la máscara, que es la que encontramos aquí delimitada. Es ahí donde vamos a tener adicionalmente pues, un manejo cosmético mucho más difícil en cuanto a la reconstrucción, razón por la cual pues, las zonas donde se prefiere utilizar la cirugía micrográfica de Moss. ¿En qué otros pacientes podríamos utilizarlo, pero sabiendo que son pacientes de alto riesgo y que de pronto no podremos pues, obtener los mejores resultados? Pacientes inmunocomprometidos, pacientes con síndromes genéticos, tener en cuenta acá muy presente el seroderma pigmentario debido pues, a la dificultad que van a tener estos pacientes en su proceso de cicatrización, pacientes sometidos a radioterapia y pacientes con tumores de alto riesgo. Contraindicaciones, realmente no existe ninguna contraindicación absoluta. Tener en cuenta que es poco funcional cuando los tumores invaden tejido graso, hueso y órbita. Acá encontramos todas las áreas donde podemos utilizar este tipo de cirugía, las características de los pacientes y los tumores, las características de los tumores. Como podemos ver, lo podemos utilizar en cualquier área del cuerpo, en cualquier tipo de paciente, con las características de tumores que ya habíamos hablado, que realmente son varias, resaltando pues el vaso celular y el escamo celular. Debemos tener en cuenta que esto es una técnica quirúrgica que va a ser tanto quirúrgica como patológica, razón por la cual el instrumental va a estar compuesto tanto de un instrumental quirúrgico como de un laboratorio. Tener en cuenta que es muy importante toda la parte de procesamiento del material, entonces vamos a necesitar un microtomo, láminas de vidrio, tinciones y microscopio. Esta es una cirugía que se realiza bajo anestesia local en una sala limpia, no se necesita de que sea un proceso completamente estéril. Saber que siempre debemos tener un diagnóstico previo del tipo de tumor a tratar, siempre debemos tener una biopsia confirmatoria previa antes de realizar el procedimiento.
Entonces, la técnica realmente es una técnica pues que iniciamos como cualquier otra técnica quirúrgica, asepsia, antisepsia, delimitamos el tumor, vamos a inyectar anestesia, pero lo más importante es que la resección del tumor. Entonces, se puede hacer mediante curetaje o con un bisturí angulado de 45 grados para sacar todo el bloque completo. ¿Qué es lo importante? Como esta es una cirugía que vamos a ir ampliando a medida que tengamos bordes comprometidos, es muy importante la marcación de los tejidos mediante tinciones para saber cuáles son los bordes que vamos a tener comprometidos. Como estábamos hablando que esta es una técnica que utiliza cortes horizontales, vamos a tener aplaneamiento de las muestras para poder estudiar bien estas láminas en el laboratorio a partir de un material congelado que vamos a procesar de según las tinciones deseadas para luego realizar el examen bajo microscopio y verificar si la marcación de los tejidos nos demuestra alguna zona que tengamos compromiso de estos tejidos que necesitemos ampliar la resección. Entonces, esto lo demostramos acá. Entonces, aquí vemos la demarcación de nuestro tejido, cómo ampliamos la resección, sacamos todo el tejido completo, realizamos un corte pues en 4 principalmente, realizamos marcación de los bordes laterales, especialmente con tinciones como violeta de genciana. Luego realizamos un aplanamiento de estas muestras para poderlas localizar sobre las placas histológicas y poder analizar el compromiso de los bordes. Ya lo vamos a ver acá. Entonces aquí es como vemos que se utiliza pues el estudio horizontal que nos permite delimitar muchísimo mejor el compromiso de los bordes a comparación de los cortes verticales a los que estamos acostumbrados. ¿Qué nos permite esto? Que en una misma placa podamos tener y analizar todas las profundidades del tejido. Entonces, importante, obviamente las demarcaciones, es muy importante también hacer mapas de demarcaciones para saber los bordes de nuestra biopsia a qué corresponden según el área donde estemos realizando la extracción del tejido. Acá les traigo como un videito de cómo se realiza realmente la cirugía, es de cómo vemos se realiza en un ambiente que no es estéril, es un ambiente limpio, se delimita la lesión en este caso, pues, que es nasal. El cirujano inicia con la resección del tejido. La idea es cauterizar lo menos posible el tejido. Acá vemos cómo hace el mapeo de la lesión. Entonces, dibuja una lesión y marca los bordes para saber cuando realice el análisis histopatológico, para saber cuál es el margen afectado. Entonces, aquí vemos cómo ella utiliza diferentes tinciones para marcar los bordes de esas biopsias tomadas y si vieron anteriormente, en el mapa de la nariz ella también utiliza los mismos colores. Entonces acá está marcando con azul, con amarillo y con rojo, que son las mismas tensiones que va a utilizar sobre el tejido resecado para saber hacia qué lado habría pues compromiso de alguno de los márgenes en caso dado que hubiese compromiso. Después de la demarcación, pasa el procesamiento de las muestras. Estas muestras pues aquí el estudio histopatológico, que es importante saber que el mismo cirujano es la misma persona que realiza el estudio histopatológico y el paciente idealmente no se debe retirar de la sala, sino que debemos, pues a medida que vamos viendo compromiso de márgenes, pues nos devolvemos a la sala quirúrgica y seguimos ampliando márgenes sin necesidad de que el paciente vuelva a salir de la clínica. Entonces aquí está haciendo el análisis, si se da cuenta que hay compromiso de márgenes, como tiene un mapa de marcación por colores, regresa hacia el paciente y sigue realizando el ampliamiento, pues ampliando los márgenes en dado caso de ser necesario. Este procedimiento se repite hasta que tengamos bordes libres.
Acá un ejemplo, porque es tan importante, porque especialmente en este tipo de lesiones del vaso celular y el escamo celular, podemos nosotros primero delimitar lesiones muy pequeñas, como vemos acá en el cuadro A, que a medida que vamos haciendo el estudio histopatológico, vamos a tener que ampliar de forma pues muy grande esos márgenes, logrando defectos que hay veces son muy difíciles de manejar, pero pues que si se pueden hacer en compañía, pues obviamente de cirugía plástica o de oftalmoncología o de oculoplástica, pues va a ser mucho más fácil el manejo en un mismo tiempo quirúrgico de estos tumores. Entonces aquí vemos pues un ejemplo que está pues muy aplicado hacia nosotros. Entonces esta era una paciente que tenía un vaso celular que comprometía borde palpebral, necesitó una resección completa, tanto de espesor completo de párpado hacia canto interno. Entonces, mediante se ampliaron márgenes, se obtuvieron márgenes limpios y en el mismo tiempo quirúrgico lo que se realizó realmente fue una cantotomía y una cantolisis para realizar un colgajo por deslizamiento y obtener unos bordes palpebrales posoperatorios adecuados con una paciente que donde estamos seguros que tiene, que está libre de invasión tumoral. Acá encontramos otros ejemplos, entonces este es un ejemplo donde encontramos un paciente que tenía pues un compromiso muy amplio, tanto de párpado superior como inferior. Se decidió hacer principalmente un, un flap de Hughes para poder tapar todo el compromiso del párpado inferior y adicionalmente para compromiso del párpado superior, un flap de Frick, y obtenemos el resultado postoperatorio que es muy bueno. Lo mismo nos pasa acá, otra paciente donde fue llevada pues, a una cirugía de Mohs. Y acá también se realiza la reconstrucción al mismo tiempo quirúrgico para obtener pues, una lesión, pues una paciente sin ningún tumor con una reconstrucción en un mismo tiempo quirúrgico. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto y qué es la parte más importante de todo esto? Realmente la interpretación histopatológica. Como estamos hablando de que se trata de cortes horizontales que son sometidos a presión o aplanamiento, vamos a tener en cuenta que en una misma placa vamos a observar lo que es la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo. Hacia la periferia vamos a encontrar todo lo que es la epidermis, más central la dermis y en todo el centro el tejido subcutáneo. Es así como en un solo corte podemos analizar tanto extensión de los tumores en profundidad como pues, en área, por así decirlo. Listo. Tener en cuenta que qué es lo que vamos a analizar en estos cortes: áreas de calcificación, invasión perineural, invasión linfovascular, cicatrices y neoplasias epidérmicas. Tener en cuenta que como esto es una biopsia por congelación, cualquier proceso de inflamación es predictor de que hay un tumor adyacente, ya que cuando se procesan tejidos por congelación no deberíamos ver pues presencia de factores de inflamación. Así que esto es una de las principales causas de recurrencia y falla de la cirugía cuando se interpreta como la presencia de inflamación normal en estos tejidos y no se sospecha que es más bien un predictor positivo para la presencia de tumor adyacente. ¿Cuáles son las complicaciones de esta cirugía? La mayoría están asociadas al periodo de reconstrucción, entonces van a ser las asociadas a injertos o colgajos, que son infección, sangrado, formación de hematoma, discencias de la herida, necrosis tisular, contractura de la cicatriz, hipertrofia y obviamente pues un resultado cosmético subóptimo. ¿Cuál es realmente la importancia de esta cirugía? Pues va a ser las tasas de curación tan altas que vamos a encontrar. Entonces se ha descrito que en cánceres de piel no melanocítico, por ejemplo, en el carcinoma de células basales, la curación a 5 años en un tumor primario es del 99% y en un tumor recurrente de un 94.4%. Para el escamo celular primario es del 92 al 99% y recurrente del 90%. Entonces, como conclusiones, tenemos que la cirugía micrográfica de Mohs es un procedimiento patoquirúrgico que permite la remoción exitosa de tumores cutáneos con resultados estéticos excelentes,
Cambia el análisis vertical de las muestras patológicas por horizontales y su éxito se basa en que permite la remoción total de los tumores y la reconstrucción en un mismo tiempo quirúrgico, guardando la mayor cantidad de tejido sano posible. Y listo, esa era la revisión que les traía para el día de hoy y la bibliografía utilizada por esta revisión. No sé si hay dudas, preguntas o si el doctor Rojas quisiera comentar algo al respecto. Bueno, pues no sé si alguien tiene por ahí alguna pregunta. Pues antes de cualquier cosa, pues felicitar a la doctora, una muy buena revisión. Y bueno, como usted lo dijo durante toda su charla y en las conclusiones, el objetivo de este tipo de cirugía finalmente es ahorrarle tejido al paciente para tratar de hacer una resección menos grande y hacer una reconstrucción mucho más fácil por parte de nosotros. Ustedes, pues cuando ya han rotado en el instituto se han dado cuenta que a veces eso que uno habla en la teoría y en los libros, que las resecciones son menos grandes que una cirugía convencional, pues no es tan verdad, ¿no? No es que esté hablando mal de la cirugía de Mohs, sino que realmente a veces las resecciones son muy amplias y a veces en un ojo, como siempre lo hablamos allá en el instituto, pues las resecciones en un párpado pues son muy grandes los bordes de seguridad. Pero sí, realmente siempre nos apoyamos en los dermatólogos para la cirugía de Mohs, siempre en busca de mejorar el resultado, uno estético, y el resultado, lo más importante es que el resultado del cáncer como tal, pues el cirujano haya hecho una resección completa, que al final del cuento es lo que es realmente importante, que el paciente salga sin cáncer de ese tipo de cirugías. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, el doctor Fuentes, si tiene algún comentario. ¿O todos No, claro? doctor, ¿No me parece muy entendemos? clara la exposición. Muy buena presentación. Felicitaciones, Juliana. Sí, sí, muchas gracias. Gracias, Luisca. Gracias, doctor. Si alguien más tiene alguna pregunta. Juli, súper chévere, la verdad quedó todo muy claro y también pues poniendo videíto y todo se nota que también estuvo muy clara toda la explicación. Sí, Bueno, es pues verdad. muchas gracias a todos los asistentes. Entonces, y obviamente al doctor Rojas, pues gracias por sacar un tiempito y conectarse acá con todos los residentes del bosque. No, a ustedes muchas gracias y muy chévere este tipo de espacios y bueno, chévere que lo sigamos haciendo cuando se pueda. Muchas gracias a todos pues por haberse conectado, y a usted, doctora, por la invitación y por la charla tan buena que nos dio. Muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, pues muy buenas noches para todos, si ya no hay más preguntas. Muchas gracias, Juli. Muchas gracias, Juli. Muchas gracias, doctores. Chao, gracias.